Llegué a Litva en 1996, hace justo 30 años. Antes, yo no lo conocía a Litva. Antes yo había estudiado, cuando era joven, era profesora de matemáticas. Cuando tenía 20 años, era profesora de matemática, cosmografía y física. Ese era el título que nos daban en la Escuela Normal de Profesores Alejandro Carbó. Después me quise presentar al Balseiro, pero no me aceptaron porque no tenía título universitario. Ese era un título intermedio. Entonces me obligaron a hacer por lo menos una materia en la universidad para poderme presentar al ingreso. Entonces hice en la Universidad de Córdoba, de donde había nacido y había hecho el profesorado, una materia de química, que es lo que menos sabía. Y bueno, con eso me presenté al examen. Pero después me llamó el jurado ese día y me dijo que el examen estaba muy bien, pero que ellos no me podían mandar con el solo una materia, me faltaba realmente el título universitario. Y entonces dijo, podemos mandarla pero sin beca. Y bueno, le dijo, yo voy a hablar con mis padres. Y me mandaron sin beca. Y después me dijeron, según cómo le vaya, cuando pase los primeros exámenes de un semestre después, vamos a ver. Bueno, mis padres aceptaron, me fui sin beca. Y cuando habían pasado 2 meses de clases, me llamó el director, que era Masperi, y me dijo, mire Cecilia, de acuerdo con su actuación en clase y resultados de los parciales, nosotros le vamos a dar la beca completa retroactiva al 1 de agosto, que es cuando empezaban las clases. Así que ese primer cuatrimestre también lo hice becada. Después resulté abanderada en el Balseiro y después, querido, me dieron una beca para investigación de 4 años y durante ese proceso vi un póster del Servicio Naval de Investigación y Desarrollo que ofrecía becas para ir al exterior. Me presenté al examen en Buenos Aires, obtuve un buen resultado y me mandaron a Londres. Y ahí hice ingeniería nuclear porque se creó la carrera cuando yo me recibí de física y no tenían profesores argentinos, tenían profesores extranjeros, solamente de Inglaterra, Norteamérica y Alemania. Entonces me mandaron a formarme como ingeniera nuclear. Pero vino la guerra de las Malvinas, cuando estaba allá en el 82, y me tuve que ir de Londres. Entonces hicieron todo, me ayudaron mucho para que tuviera tiempo, para que antes de irme pueda rendir los exámenes. Rendí exámenes y me fui a Alemania. Y ahí empecé, quise hacer el doctorado que no pude hacer en Londres, y me dijeron que primero tenía que revalidar mi título de física, porque ellos no reconocían al Instituto Balseiro, año 1982. Entonces le dije, bueno, voy a hacer el título de física. Dice, tiene que rendir todas las materias en forma oral y en alemán. Entonces dije, yo hablaba muy bien inglés en ese momento. Bueno, les dije, entonces me saqué todos los libros en inglés de la biblioteca del KIT, repasé todas las materias de la carrera en un mes y me presenté al examen oral. Pero tuve que aclarar que lo iba a hacer en inglés. Y me aceptaron y estuvo bastante bien el examen oral y el rector, no, el decano, el director de física del KIT me llamó a su oficina y me dijo, ustedes, refiriéndose al Balseiro, han estudiado más que nosotros. Tuvo esa honestidad típica de los alemanes. Bueno, lo acepté como un cumplido y volví al país para devolver. Así que ahora me podría anotar en el doctorado, pero no me aceptaron porque era mujer. Y me dijeron que podía hacer cualquier doctorado menos en Maschinenbau, que era ingeniería mecánica. ¿Por qué?, pregunté. Me dijeron, porque no tenemos seguridad de que usted permanezca en el oficio. Entonces, el director del instituto, del instituto donde yo trabajaba, en el Centro Atómico de Karlsruhe, me dijo, bueno, mire Cecilia, venga, estaba lejos el instituto de la universidad,
usted venga a hacer la tesis con mi grupo y ponga en todos los documentos, ponga C. Smoglie, sin poner el nombre. Entonces, después que hice toda la tesis y que la tuve que escribir en alemán y disertar en alemán, la presenté al jurado, aceptaron, sin haberme conocido, aceptaron el trabajo y me presenté al oral y público. Dice, nosotros esperábamos un muchacho. Y sí, le digo, pero... Bueno, aprobé la tesis y vine a hacer la primera tesis en Ingeniería Mecánica de la historia de la Universidad de Karlsruhe. Después me volví al país para devolverle los beneficios de la beca del CENIT, aunque la suspendieron cuando vino la guerra. Me becó la Universidad de Karlsruhe, pero igual me volví al país para devolverle la beca y di clase 3 años en el Instituto Balseiro. Y también era jurado de ingreso al Balseiro de los alumnos. Y veníamos acá a la Avenida Libertador a tomar ingreso y yo veía que los alumnos del IDVA todos hacían muy buen examen de ingreso. Yo no conocía el IDVA y pregunté, ¿qué es el IDVA? Y los del Balseiro tampoco sabían mucho, pero dije, es una escuela de ingeniería privada. Bueno, yo tomaba examen y me volvía. Después de esos 3 años me contrataron en Alemania para investigadora invitada. Ahí me quedé hasta que se me estaba por acá. Teníamos que renovar el contrato, pero en una conferencia en Francia yo tenía el cartel de KIT acá y había otro que tenía el de ABB y se me acercó uno de ABB, AC Abraham Boveri, y me dijo, era una empresa sueco-alemana, suizo-sueca, y me dice, nosotros precisamos una persona con su perfil, ¿usted no nos quiere entrevistar? Y yo le pregunté, ¿y qué es ABB? Nunca sabía nada. Dice, ¿usted no conoce a ABB? No, le digo. Bueno, usted tome una decisión. Cuando dije, no puedo porque estoy comprometida con el KIT. Y entonces dice, bueno, vaya, piénselo bien, acá está mi tarjeta, nosotros le vamos a pagar el doble de lo que usted gane en el KIT. Yo después me fui trabajando y cuando había pasado 6 meses estaba en otro workshop, pero esta vez en Karlsruhe, y yo era reviewer de un workshop de fluidos. Y entonces, tesoro, cuando era la mañana temprano, le pedí permiso al director del instituto, que es el que organizaba el workshop, y me fui, permiso, y me fui a Suiza en tren. Son 3 horas, fui a ABB, hice la entrevista en los 3 idiomas, alemán, inglés y castellano, y después me volví al KIT y fui derecho a la cena, que era en un castillo, y la policía no me dejaba pasar. Y entonces le digo, mire, yo soy reviewer y estoy junto con el profesor Müller, que es el que organizó. Entonces me dejaron pasar y el profesor Müller me dice, Frau Smoglie, ¿dónde estuvo usted todo el día que no la vi? Me fui a Suiza, le dije, para hacer una entrevista a ver si me dan un trabajo en ABB. Casi le da un ataque. No, pero falta que me digan que sí, todavía no me dijeron que sí. Después me dijeron que sí, así que me fui a Suiza. Tenía un cargo permanente hasta el 2011 porque ahí iba a cumplir 62 años, que es cuando se jubilan las mujeres en Suiza. Pero cuando habían pasado 6 de los, no me acuerdo cuántos años tenía que esperar, decidí volver a la Argentina, porque le hicimos desde Suiza un desarrollo para la termoeléctrica Dock Sud acá en Buenos Aires, éramos 4 extranjeros y ABB le vendió una cosa de muchos millones era Suiza ABB, ¿no? En muchos millones de francos suizos. Entonces, querido, yo pensé, pero si yo estudié en la Argentina, aprendí a cantar el himno nacional, a leer, a escribir, ¿y por qué estoy haciendo en el hemisferio norte desarrollo para el hemisferio sur que le sale tan caro? Me vine al hemisferio sur para hacer desarrollo en el hemisferio norte. Y vine varias veces, no conseguía trabajo, me tenía que volver a Suiza, hasta que conocí el IDVA y vine, y bueno, después de algunas cosas me tomaron en 1996. Yo tenía mucho interés de estar en Argentina y recorrí varias universidades, empezando por la Católica de Buenos Aires, la Católica de Córdoba, porque soy cordobesa,
la UBA y otras. Pero cuando me enteré que el ISBA era una escuela de ingeniería solamente, fui de visita a la sede que estaba en Madero y me entrevistó el vicerrector y entendió que lo que yo proponía estaba completamente fuera de serie. Me pidió que volviera en otra oportunidad y volví en la otra oportunidad y después de un tiempo me tomaron. No había mail ni teléfono, había fax y me mandaron un fax y que me habían aceptado, así que muy contenta. ¿Qué me atrajo? Me atrajo el hecho de que era una escuela de ingeniería. En el interín estuve averiguando y tenía ya muy buena reputación y a mí me apasionaba la ingeniería y pensé que era una oportunidad para encarar desarrollos que soñaba fueran para el hemisferio norte. Hicimos algo, pero fundamentalmente lo hacemos para el país. Pero desde entonces me fui enamorando de las posibilidades que teníamos con una escuela que formaba solamente ingenieros en 6, 7, 8 disciplinas. Después aparecieron las licenciaturas, también las maestrías. Bueno, lo que me hizo durar mucho tiempo es cómo está evolucionando, lo que es la evolución del ISBA. Sí. En los 30 años, querida, a ver, mientras estuve de directora de mecánica y de naval, me entusiasmó muchísimo los proyectos con los docentes y con los alumnos de mecánica y de naval. Hicimos cosas hermosas, exposiciones. Soñamos mucho y trabajar con alumnos es lo mejor que hay. Después, cuando vine acá a formar, cuando se me planteó organizar una maestría, que esto fue de casualidad porque conocí a una autoridad del KIT que vino de visita a Argentina y fue a visitar varias universidades, entre ellas una en Córdoba. Hicimos una excursión juntos, le conté de dónde venía y le dije, a mí me gustaría hacer un proyecto académico junto con el KIT. Por supuesto, dijo, usted tiene que hablar con fulana, presentarse a concurso en la red. Hay una cosa muy nueva debajo del convenio argentino-alemán que queremos estimular el fortalecimiento de las universidades. Así que me postulé por internet, fui aceptada con la propuesta de la maestría que la revisó el ISBA, el Consejo Académico, etc. Fue aceptada, nos aprobó la CONEAU y en 2014 recién iniciamos esa maestría. Bueno, este es el recuerdo más vívido que tengo ahora. Pero si miro toda la trayectoria, no sé qué elegir, porque al final todo me interesa y también me interesa mucho lo que el ISBA está proyectando para el futuro. Es muy apasionante. Sí. A ver, mira, te voy a hablar de los estudiantes de grado y de los de posgrado, que tienen desafíos diferentes y pude ayudarles de distintas maneras. Los alumnos de grado, donde dicté varias materias, tuvieron siempre el desafío de concentrarse en los conceptos. Los hemos llenado de fórmulas y a lo mejor en la manera rápida de suministrar la información, el mayor desafío fue dejar de lado la tormenta de las fórmulas y pensar si entendieron el concepto, porque los conceptos no se olvidan en toda la vida, las fórmulas sí. Bueno, ¿y cómo los pude ayudar? Formamos grupos para hacer los prácticos, tomando todos los exámenes a libro abierto, para que vean, que entiendan el concepto de la pregunta y pueden mirar en el cuaderno y todo la solución, pero de explicar el concepto. Un detalle, la última vez que tomé examen en el secundario, en el grado, porque después seguí dando clases, pero ya estaba de moda en ese momento el GPT, ¿no? Entonces todos los profesores decíamos, ahora, si están tomando el examen, se les van a preguntar a la computadora y tienen toda la solución. Digo, sí, pero eso va a ser el futuro. Así que yo empecé a tomar, mi último examen fue con preguntarle al GPT o preguntarle a la inteligencia artificial cómo se calcula, por ejemplo, una viga. Decime si está bien o mal y por qué. Y así cada pregunta, todo con el GPT. Y entonces
ese fue mi último examen. Y a los chicos, cuando no pudieron explicar por qué estaba bien, es porque no entendían el tema. ¿Entendés? O sea, pero ya lo estaba metiendo en lo que hoy es su futuro. Por eso que hoy tenemos que llamarlos a que dejen los medios y se concentren en los conceptos. Los de posgrado fue muy distinto para mí, sobre todo porque todo se fue convirtiendo online, empezando cuando vino la cuarentena, que tuve que pasar de golpe a online, que no supe ni sé mucho de todo eso. Y entonces, querido, la falta de contacto fue el principal desafío. Pero cuando todos nos acostumbramos al online, el desafío de los chicos de maestría es distinto porque son grandes, trabajan en las empresas, esperan las 6 de la tarde para estar libres y atender nuestras maestrías. O sea, hacen un esfuerzo muy grande, entiendo que están cansados. El desafío es para ellos. Es para ellos. El esfuerzo de estudiar cuando estás trabajando 8, 10 horas por día, u 8, y después estudiar para la maestría. Ese es el gran desafío que tienen ellos. A mí lo que no me gustó es no tenerlos en el aula, pero eso es propio de que soy vieja, porque en el futuro creo que va a haber poco en el aula. Sí. Creo que tiene que aferrarse a los valores que hayan visto en esta casa, porque si el éxito que tiene el IDMA no es porque sí, es porque siempre se ajusta a un reglamento, a una disciplina, es apolítico, vive un clima de competencia sana, es absolutamente transparente en todo lo que paga, lo que recibe. O sea, eso deseo que se lleven, que crucen la vida con honestidad y transparencia, porque todo lo demás, tarde o temprano, se cae. Y también quiero que se lleven conceptos no solamente morales, sino conceptos de la ingeniería, de la mecánica, de las máquinas, de la química, de todas. Conceptos que le permitan destacarse respecto de pares que manejan el negocio pero no manejan el concepto, a lo mejor. Quiero que entiendan de qué hablan. Y si son másters, el esfuerzo que está haciendo el IDVA y todos los profesores, colegas nuestros, que son directores de maestrías, hacen un esfuerzo para que el alumno haga una tesis de maestría relacionada con problemas reales, problemas actuales, que los posicione, que los respalde. Bueno, es tan difícil que uno de los temas que tenemos que discutir diariamente es cómo adaptar la formación y la educación para que los jóvenes valiosísimos se lleven lo que ellos necesitan para triunfar. No es fácil. Nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos. Bueno, gracias, Cecilia, por favor. por el ratito. Muchas gracias a ustedes. Por eso estamos. Gracias. Bueno.